mundo. Y lo que habla la palabra de Dios en Romanos, se puede decir que lo estamos viendo a nuestro alrededor suceder. Entonces vamos a ir viendo poco a poco como el Señor nos vaya mandando, qué nos quiere decir hoy en la actualidad el Señor a través del libro de Romanos. Lo han utilizado el libro de Romanos para evangelizar. Incluso hay libritos que se llaman el Camino Romano, porque trae versículos de evangelización, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver desde el Romanos capítulo 1 y versículo 1. He estado de la mano de Dios ahí dándole una pasadita al libro de Romanos, pero nos vamos a quedar en el principio, ¿verdad? Me dicen amén cuando estén ahí. Amén. Amén. Bueno, antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración, amén. Padre Santo, en este momento, Señor, le agradecemos, Señor, por su presencia en nuestras vidas, por su presencia, Señor, en este lugar, Padre Santo, para seguirnos enseñando de su palabra. Le pedimos, Padre Santo, que usted a través de su Espíritu Santo guíe esta palabra del día de hoy que tiene usted para cada uno de nosotros, Padre. Y echamos fuera de ya todo espíritu contrario a su voluntad, espíritus de falta de fe, de la duda, incredulidad, enfermedad, todo espíritu contrario a su voluntad lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que se limpien los aires, que se santifique este lugar en su totalidad con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llene todo espacio de este lugar en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Vamos a entrar en materia. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar. Este libro lo escribió el apóstol Pablo. Para nosotros el libro, si está haciendo calor, pueden prenderle ahí bajito al aire. Si tienen calorcito, ¿cómo? Amén, un poquito. Amén. Este libro viene siendo una carta del apóstol Pablo a los romanos. Para nosotros ellos eran gentiles de una diferente nación, pero al fin gentiles como nosotros, amén. Porque todo el que no era judío o del pueblo de Israel era gentil. Entonces vamos a darle lectura. El versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales, y cuéntense ustedes, mis hermanos, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Si se fijan aquí, el primer punto es de que Pablo se dirige a la iglesia de los romanos, porque estamos hablando que los romanos ya eran puro salmo, puro cristiano.
¿verdad? Ya era la iglesia del Señor. Y él se presenta a esta iglesia como siervo de Jesucristo. Muchas veces se habla como decirle siervo a los pastores. El siervo y el siervo y el siervo, ¿verdad? Amén. No sé si les ha tocado que les llaman siervos. ¿Quién es el siervo? Allá, el pastor, ¿verdad? Pero eso de la palabra siervo es para todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Porque ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? Amén, aleluya. Ahora, ¿qué es siervo? Como servidor. Es un empleado. Es un empleado. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender aquí, Pablo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Como decir, Misael, siervo de Jesucristo. Margarita, Rigo, siervo de Jesucristo. Rosa, Chay, Erasmo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Esto quiere decir que Dios nos está empleando a nosotros. Ahora hay que ver qué tipo de trabajadores somos. Pablo, siervo de Jesucristo. Nosotros somos como en el ejército. Allá contratan durante 3 años por las 24 horas del día. O sea, en el ejército las 24 horas del día durante 3 años es el contrato. Y tú hagas lo que hagas, están trabajando las 24 horas. Y ellos deciden cuándo te van a poner a hacer algo, cuándo te van a mandar a comer, a qué horas te van a mandar a dormir, qué día te van a dejar que salgas como día de descanso, ¿verdad? Pero en realidad no es como acá afuera, que los trabajos tienen un día de descanso y te dicen qué día puedes ir de descanso. Allá nada más son como permisos para que salgas. Y a tales horas tienes que volver a pasar lista. Normalmente cuando te sacan a algún lado, llegas en la tarde y tienes que presentarte, ya estoy aquí de regreso. Cuando te dan permiso llegas hasta el otro día, pero tú estás trabajando. Ellos te están pagando por tus 24 horas. Aquí en Cristo somos empleados del Señor las 24 horas del día también, pero para toda la vida. Aquí ya cambia. Para las 24 horas del día somos siervos del Señor. Entonces, Él es el que dispone qué horario vamos a tener cada uno de nosotros para trabajar en los tacos, en la construcción, en la fábrica. Él nos da horarios para que vayamos y prosperemos, pero nos da horarios para servirle también. Nos da horarios para que nosotros también estemos descansando. Todo. ¿Se acuerdan que en la antigüedad había el 7º día? Y que se prohibía hasta cocinar en ese día. ¿Por qué creen? Miren, normalmente hoy en nuestros descansos todos descansan. Y en los días de descanso, ¿quién cocina? Los solos. ¿Y en las familias? Las mujeres. Ellas no tienen descanso. Si se fijan, en el 7º día en el Antiguo Testamento, el Señor instituyó un día de descanso, pero ni de cocinar, porque si no, no iban a descansar las mujeres tampoco. Porque normalmente, que ya no vamos a ir a construir, a todos a la casa, y la mujer a chambear, a atender a la familia, nunca descansaba. Entonces el Señor se fija en todo. El Señor se fija en todo. Voy a hacer que descansen todos, porque si no, van a descansar todos, menos las mujeres, ahí me las van a tener carregadas. Es que ese día no se va a hacer nada. Si no, muerte. Pero no lo hacía por él, lo hacía por la gente. Por eso Jesús dijo que el día no era por Dios, sino a causa del hombre. Porque pues, si no, nunca va a descansar. Ahora hay muchas congregaciones que quieren tener a la gente todos los días en la iglesia. En aquel tiempo nada más era el 7º día. Todo ese día dedicado a Dios. En los demás 6 días les daba chance de que hicieran todo su trabajo, su labor. 6 días y uno para dedicar a Dios. O sea,
que hasta cuando uno descansa, le está sirviendo a Dios. Hasta cuando uno descansa, le estamos sirviendo a Dios. Siempre y cuando no vaya uno al pecado, a lo malo. Pero uno le sirve a Dios las 24 horas del día. Él tiene sus soldados por todo el mundo. Y así vaya usted caminando en su día de descanso, de repente se topa con una necesidad. Y ahí le sirvió a Dios. Va caminando, usted hace lo suyo, pero es soldado de Cristo. Y de repente se encuentra con alguien y ya le habla de la palabra de Dios. Ya está sirviéndole al Señor. Alguien le da palabra, le da un folleto. Alguien por ahí en su trabajo le pide un consejo y usted le da el consejo con la palabra de Dios y le está sirviendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí de lo que dice Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo. Tenemos que entender bien que somos siervos de Dios. Las 24 horas del día. Pablo, siervo de Jesucristo, no dijo, Pablo, siervo de Jesucristo a veces. Pablo, siervo de Jesucristo cada fin de semana. No. Tenemos que acordarnos que somos siervos de Jesucristo. Porque muchas veces acomodamos nuestros horarios, nuestra agenda, pero nada más pensamos apartamos el trabajo porque pues, de ahí vivimos. Y luego después apartamos para lo que nosotros queremos hacer. Luego apartamos lo que nos gusta disfrutar, ver la tele, y luego por último, estas horas son para el Señor. Por ejemplo, 2 horas, un servicio a la semana, 2 horas a la semana, que si son 2, 4 horas a la semana, que si son 3, 6 horas a la semana. ¿Y cuántas horas tiene la semana? Entonces, ¿de veras le estamos sirviendo a Dios? Bueno, hay muchas cosas, hay que administrarnos, porque servirle a Dios también, una de las maneras es escuchar su voluntad, orando en sus casas, leyendo la palabra de Dios. A la hora de la comida, ahí comentar un tema, todo eso. O sea, ¿qué es servirle a Dios? No solamente andar en la calle no, tengo que andar, ya me ando ahogando, pues está haciendo el resto de calor, pero aquí tengo que andar porque estoy trabajando. No. Simplemente todo lo que haga, hágalo como para el Señor, dice la palabra de Dios. Todo. Aun cuando trabaja, dice como para el Señor. O sea que no puede hacer las cosas mal o chafonas, o los que estudiar como caiga, ¿no? Como para Dios. Todo se hace como para Dios. ¿Que nos va a servir a nosotros? Sí, nos va a servir. Porque si nosotros damos lo mejor de nosotros lo estamos haciendo, ¿por qué? Como para Dios. Pero eso, ¿cómo nos pone ante la gente? Si usted hace las cosas como para Dios, usted los va a hacer lo mejor posible, ¿no? Amén. Eso nos va a traer, ¿qué nos trae para con la gente? Bueno, depende, ¿no? Del trago muchos nos juzgan. No, pero cuando usted hace las cosas bien, la crítica es positiva. O sea, la crítica no es mala. ¿Sabe cuándo es mala la crítica? Cuando la crítica no se ajusta a la realidad. Porque si usted hace una cosa bien hecha, bien anivelada, y la crítica dice, no, mira nomás qué cochinero me dejaron ahí, pásele el nivel. ¿Ah? O sea, la crítica no es la mala. Cuando no se ajusta a la realidad es la mala. Pero cuando usted hace las cosas bien, toda la gente va a admirar su trabajo. Y qué bonito que digan, no, es que ahí hacen las cosas bien, son puros cristianos. Que no digan, eso ni trabajan, se la llevan en la iglesia. Se echan un compromiso y no lo cumplen porque ya me voy a la iglesia. No te puedo cumplir hoy. Eso también está mal. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Y para que tú no vayas a quemar la obra de Dios, pórtate como cristiano que cumple su palabra, ¿verdad? Para que nadie tenga que hablar mal de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque la gente conoce un mal cristiano y generaliza, Si un cristiano le queda mal a alguien por allá, no dicen el hermanito fulano, no dicen los cristianos. Son así, marchan todos.
Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra reputación, el concepto que la gente tenga de nosotros por amor a Dios, para que no sea menospreciado el Evangelio, enaltecerlo. Antes decían, oh, ahí viene, es el hermano fulano, y la gente, ay, el hermano fulano. El otro día, hace meses, ahí pasó un vecino y, oigan, ¿ustedes son cristianos? Sí, y dijo un señor, otro diablo. Así. Santo. Así. Y yo me quedé así como que no oí. O sea, pero imagínense qué feo que por el mal comportamiento del pueblo de Dios, cuando usted diga que es cristiano, diga, otro diablo, otro ladrón, otro engañador, otro vividor del diezmo. Te digan necio. Necio, ignorante. De todo le dicen. Sí, pero dijo el apóstol Pedro, que hablen mal de usted, no hay problema, pero que sea mentira. Entonces nosotros tenemos que ser siervos aprobados, y lo que nosotros digamos, esto se va a hacer, eso tenemos que cumplirlo, y no tenemos que dejar de cumplir nuestras obligaciones escudándonos en que ya nos vamos a la iglesia. ¿Con qué cara vamos a ir a la iglesia? Si Dios sabe que con todo el mundo andamos quedando mal. Imagínense, Dios, ¿qué nos prometió a nosotros Dios? Pídete. Imagínense que diga, siempre no. Santo. ¿Verdad que quiere que Dios le cumpla? Amén. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a cumplir? ¡Santo! ¿Verdad? ¿Por qué no vamos a cumplir nosotros? Y lo digo también por mí, porque yo también día a día me echo mis compromisos y también tengo que salirlos adelante, ¿verdad? En veces los compromisos que nos echamos, los cumplimos fácilmente, pero en veces batallamos, ¿verdad? Y ya quedé de hacer esto y bien cansado. No, hay que Ya. acabar la casa. Siempre no, mijo. Ya está No. cansado. Entonces, siervo. Entonces, lo primero que aprendemos aquí, no hemos acabado el versículo bíblico, es que necesitamos ser buenos siervos. Siervos de Dios. Que de veras se note que hay una separación entre la luz y las tinieblas. ¿Verdad? Vamos a presumir que somos de luz y pura oscuridad mostramos. Ya es cuestión que tenemos que analizar nosotros en nuestra vida en Cristo. Ser siervos, y como ejemplo, Pablo se tenía tanta confianza en lo que Dios había hecho en su vida, porque él no lo hizo porque a él se le ocurrió. Ustedes saben que dicen que Jesucristo lo tumbó del caballo. Muchos dicen, iba a pie. Pero de donde lo haya tumbado, hay veces que a nosotros también Dios nos tiene que tumbar del macho. Hay veces que Dios nos tiene que tumbar del macho también. No, yo, ¿cómo no? A Pablo lo dejó ciego. ¿A usted qué quiere que le haga? ¿Verdad que mejor obedecemos? Sí, es más inteligente. Por eso dice, el temor de Jehová es el ¿qué? Inicio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Ya ahí andaba cerquitas, inicio y principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Entonces más vale que nosotros obedezcamos bien, ¿verdad? Decía mi papá, mi papá pues ahí sí le sabía las cosas de rancho y a los caballos, y decía que según la rienda era el jalón. Cuando había caballos que estaban bien entrenados, tenían escuelitas, estaban bien amansados, pues ellos bien cerita le jalaba con un dedo y cuando lo movía el caballito caminaba. Sin embargo, a mí me acuerdo que de morro me tocaba colgármele a la rienda 2 manos por un solo lado, y cómo batallaba con un caballito. O sea, entonces nosotros no necesitemos que el Señor nos hable duro. Analicemos nuestra vida día a día, y si en algo
Si en algo fallamos, no necesitamos que Dios nos castigue o Dios nos hable fuerte. En ese momento, pues hay que decir, perdóname, la regué, ¿verdad? Me enojé y se me fue de las manos, me descontrolé. Él entiende. El coraje es algo que también Él nos proporcionó. También Jesucristo se molestó, Moisés se molestó, todos. Y dice la palabra de Dios que Moisés era el hombre más manso, y aún así se enojó, dice la palabra de Dios, en gran manera. Pero debemos de luchar que nuestras emociones carnales no nos saquen de nuestra relación con Dios. Muy, muy importante. Nuestras emociones, nuestros sentimientos pueden marcar una diferencia muy buena o muy mala, ¿verdad? La emoción de amar a nuestro prójimo es algo bueno. El odiarlo, repudiarlo es algo muy malo y es algo que nosotros tenemos que eliminar de nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que aprender a tolerarnos, ¿verdad? Soportaos los unos a los otros. ¿Qué entienden por soportarlos? Aguantarnos unos a los otros. No quiere decir que todos vamos a decir, hombre, es que ese hermano, hombre, un ángel. No, va a tener sus defectos, todos lo tenemos, en algo no vamos a encajar, en algo, pero hay que soportarnos unos a los otros, ¿verdad? Como decir, el hermano Misael soporta al hermano Rigo, el hermano Rigo soporta al hermano Misael, alguien me soporta a mí, o sea, todos, pero necesitamos, sí, por eso son buenos también los convivios para crear lazos afectivos como congregación. Y sigo ahí. Otro de los temas dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Todos somos apartados para el evangelio de Dios. Tal vez no todos somos apartados para ser apóstoles. Ahora, hoy en día, ¿cuántos saben que hay doctrinas que no aceptan los apóstoles y los profetas hoy en día? Y una de las cosas que no aceptan ellos los apóstoles, vamos a ver primero, vamos a ir a Efesios, ahorita volvemos a Romanos 1 otra vez, Efesios 4:11. Gloria a su santo nombre, Padre. Dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? ¿Quién fue? Jesucristo. Nosotros apoyamos la doctrina de que hay apóstoles y profetas hoy en día, aunque no todos los que dicen serlo lo son, sí los hay. Aquí en el 12 dice, nos apoyamos en el número 12, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, no es que los profetas quedaron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero pues dice que aquí hizo profetas para la edificación del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo fue después de la crucifixión de Cristo, después de la venida de Jesús. Antes nada más se oía Jehová, Yahweh. En el Antiguo Testamento, ¿verdad que no se oía que eran el cuerpo de Cristo? No. Entonces no se refería al pasado, antes de Jesús. Hay profetas. Nada más que hay una diferencia. Los profetas de aquel tiempo profetizaron a grandes rasgos la profecía de la venida de Jesús de una virgen. Profetizaron el Apocalipsis hasta el fin del mundo. Y los profetas de hoy son más personales. Ya las profecías de lo que va a suceder hasta la venida de Cristo y más allá, ya está. Esos son los profetas de la antigüedad. Y las profecías se comenzaron a cumplir
de los profetas de la venida de Cristo para acá, hasta el término del mundo. Por eso decía que los profetas eran hasta Juan Bautista, porque habían profetizado todo hasta Juan Bautista. El único Daniel fue el que aventajó más. Y un libro que nosotros no tenemos como estudio, el libro de Enoch, que también habla de cosas así, pero no lo tomamos nosotros en cuenta, porque eso, para agregarlo, solo Dios y expertos en la materia. Pero nosotros tenemos el libro de Daniel y el Apocalipsis, que lo escribió Juan, el apóstol amado. Entonces, esos profetas ya tenemos todo. Pero hubo un profeta, no sé si recuerden en Hechos, cuando iban a arrestar a Pablo, que todos le estaban diciendo: no vayas, no vayas, no vayas. Hasta las hijas de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7 que nombraron como diáconos, también profetizaban que no fuera, porque lo iban a tratar mal en la nación y de todos modos se iban. Pero llegó un profeta y le quitó el cinto a Pablo y se amarró de pies a manos y dijo: así van a ser al dueño de este cinto allá. Y dice la palabra de Dios que era profeta, y Jesús ya había sido crucificado, y Juan Bautista ya había sido decapitado. Entonces, ¿de dónde me salió otro profeta? Si según algunas doctrinas ya no hay. El último fue Jesús, porque dice la palabra de Dios que antes habló a su pueblo por medio de profetas, pero que en este tiempo nos hablaba a través de Jesús. Pero no toman en cuenta que Jesús ya está a la diestra del Padre y que ahorita nos habla el Espíritu Santo a través de sus profetas. Aleluya. Entonces, tenemos que leer con atención la palabra de Dios, porque nosotros, dice, a fin de perfeccionar a los santos, nosotros ya somos perfectos. Y si esos 5 ministerios fueron para la perfección de los santos, los necesitamos, ¿no? Fíjense lo que dice el 13. Dice: para la perfección, la edificación del cuerpo de Cristo. En el 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya lo somos? Pues estos 5 ministerios son necesarios en la iglesia para cultivar esta perfección, esta santificación. Entonces, en algunas doctrinas ahorita ellos dicen que no hay apóstoles, que ya no hay profetas. Pero si nos ponemos a ver, fíjense, vamos a ver en Hechos, creo que el 7. A ver, vamos a ver Hechos 7. Nomás vamos a leer un poquito ahí. A ver. No, en el 8. Hechos 8 dice: Saulo persigue a la iglesia. Aquí me dicen amén cuando ya lo... Amén. Bien. Aquí estamos viendo que Saulo, tenemos conocimiento de Saulo hasta el Hechos de los Apóstoles. En los 4 evangelios, ¿verdad que no se menciona? Saulo no aparece. En los 4 evangelios nadie lo había oído. Puro fariseo, puros escribas. Pero Saulo de Tarso, aunque era fariseo, no se menciona ni una sola vez en los 4 evangelios, hasta los Hechos. Y ya Jesucristo había sido crucificado. Y dice, en el 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Ahí estaban los apóstoles de Cristo, y luego habían escogido a otro, no sé si de nombre Tobías, en lugar de Judas, por suerte. Es que sataniza también la suerte. No puede hacer una rifa porque ya es del diablo, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Satanizan la suerte. Siento que hasta la tierra se la dio por heredad, y Jehová dijo, ahí se la avienta por suerte. No más que al que le toque le das más, y si son muchos, y le das por suerte, pero si son pocos le das menos, por suerte. Entonces dice, vamos a ver, entonces en el 8 estamos viendo que Pablo perseguía a la iglesia y estuvo presente cuando mataron a Esteban el diácono. Ya para este tiempo ya Jesucristo había sido crucificado. ¿Quién sabe cuánto tiempo, cuántos días, o a la nada un mes o dos pasarían para cuando aparece Saulo? Porque ya había pasado el día de Pentecostés y todo eso. Ya había pasado después de la crucifixión. ¿Cuántos saben cuántos días anduvo Cristo en la tierra después de que resucitó? 40. Ahí ya pasó un mes y todavía no aparecía Saulo. Entonces Saulo no califica como apóstol. Ahí les va. Dice, conversión de Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, ojo en el 3, ¿Dónde va? es en el Hechos 9. Respiramos. Perdón, se quedaron en el 8. Yo no rayaba tampoco. Ok, ¿ya están? A ver. Bien. En el 3, mas yendo por el camino, atención aquí, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo él en tierra, fíjense bien, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí me detengo. ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús o a los que creían en él? Creían en él. Ahí les aclaro que el que a usted le ocasione problemas, a Jesucristo está persiguiendo. A Jesucristo está persiguiendo, porque usted es cuerpo de Cristo. Y el que persiga al cuerpo de Cristo, a Cristo persigue. Así es, literal. ¿Por qué me persigues?, le dijo Jesús. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí saben lo que es eso? Coces es hacerse para atrás y picarse solo en algo. Coces es como cuando agarra el caballo y lo hace que camine para atrás y se pique con algo. Duro te es dar coces contra el aguijón, o sea, te estás lastimando solo. Muchas veces así somos nosotros también. No hacemos caso a las cosas de Dios y nos está yendo mal y nos está yendo mal. Y pues bueno, y entre más mal nos va, queremos hacer las cosas más mal para ayudarnos y nos estamos perjudicando. En el tiempo que anda uno en el mundo, pues si no trabajo bien, pues entonces me meto de delincuente, pero yo voy a sacar para comer. Más mal. Y nos estamos perjudicando más. Muchos en la actualidad trabajan en cosas ilícitas para ayudarse, porque hay una enfermedad grave que no pueden costear, porque hay hambre en sus familias y no tienen, y se meten a lo malo, y al último pierden la vida, pierden su libertad, y esa familia, ese enfermo, quedan abandonados. El engaño de Satanás. Tenemos que tener cuidado. Dice, yo soy
Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Fíjense, ellos escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Cómo nos cambia el Señor cuando nos confronta? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, y este no es el Ananías de Zafira, este es otro, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: fíjense aquí un siervo de Dios temeroso de lo que el Señor le está pidiendo que haga. Dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, o sea, para arrestar. Como diciendo: Señor, pero si voy también me va a arrestar también. Porque él sacaba rastras hombres y mujeres y los ponía ante los sacerdotes para juzgarlos. Muchos dicen: no, Saulo no era asesino. Él estuvo presente cuando Esteban, pero él no lo mató, pero consentía. Cuando tú consientes es que lo hago, hazlo. Eres cómplice. Y si lo que hizo es asesinato, estás siendo cómplice de asesinato. Aparte, el pueblo hebreo había recibido una palabra que decía: Israel, Dios uno es. Entonces a todo el que creía en Jesús como hijo de Dios le hacía igual a Dios. Entonces ya eran 2 dioses. Entonces ellos habían recibido: Israel, Dios uno es. Quiere decir que al decir ellos que eran 2, era herejía. Automáticamente tenían que morir apedreados, porque esa era la ley de Moisés. Había asesinatos. Y antes de matarlos, los golpeaban. Quién sabe cuánto no lo hacían, porque dice la palabra de Dios que Saulo hacía que la gente renunciara a su fe. Dice, literalmente decía, hacía blasfemar a la gente. La hacía blasfemar. Imagínense, traen a golpes a la mujer, traen a golpes a los hijos. Preferían blasfemar contra Dios para que dejaran de golpear a su esposa, a sus hijos. O la mujer, que dejaran de golpear a su marido, o no se lo mataran, o a sus hijos. Los hacía blasfemar. Todo eso hacía Pablo de Tarso. Y sin embargo, estamos viendo aquí, dice, fíjense aquí, en el 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento, ¿cómo dijo? Instrumento escogido, así como usted, como yo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo, fíjense bien, tan mal que se portó y todo lo que anduvo haciendo a contra del pueblo de Dios, fíjense lo que dijo Jesús: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Ya oprimiste al pueblo, ahora vas a saber lo que es ser oprimido por mi nombre. ¿Se veían? Entonces quiere decir, fíjense, que lo escogió como apóstol, ¿quién? Jesucristo lo llamó, como dice en Romanos 1:1, llamado a ser apóstol por el Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol. Hoy en día dicen que no hay apóstoles porque los apóstoles tenían que tener un requisito. Vamos a ir a ver, Hechos 1:12. Y este requisito nadie hoy en día lo puede cumplir. A ver, Hechos 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, como nosotros debemos de perseverar en soldados de Cristo. En el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ya estaba profetizado que Judas iba a ser descalificado y otro iba a ocupar su ministerio, ¿verdad? Cuidemos conservar el ministerio que Dios nos dé, y que no necesite el Señor levantar a otro en nuestro lugar. Fíjense en el 21. Es necesario pues que de estos hombres, aquí está el requisito, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Se fijaron cuál era el requisito para ser apóstol junto con ellos y cubrir el lugar de Judas? Ser testigo. Haber andado junto con Jesús desde el bautismo de Juan Bautista hasta el momento que fue crucificado y hasta el momento que resucitó. Porque Jesús le dijo: me seréis testigos por todo el mundo. Ese era un requisito. Y los que no aprueban apóstoles hoy en día son los que dicen: nadie cumple este requisito, porque nadie que viva ahorita vivió en aquel tiempo y anduvo con Jesús. Como no cumplen ese requisito, no pueden ser apóstoles. No hay en la actualidad. Tacha. Eliminado ese ministerio. Pero si nos ponemos, ¿por qué Pablo entonces es apóstol? ¿No anduvo con Jesús? Él apareció hasta después
los primeros 12 apóstoles, incluyendo Judas, los escogió personalmente Jesús. Personalmente, así como estamos ahorita ustedes y yo. Estamos reunidos personalmente. Así los eligió. Al último que cubrió el lugar de Judas estaba profetizado. ¿Quién lo escogió? Dios. Pero ya no fue Jesús personalmente tampoco. Pero Pablo dice, Pedro se ampara con las mismas escrituras y dice, ya estaba profetizado por David que aquel quedaría fuera y otro cumpliría con su ministerio. Levantaría a Dios a otro en su lugar. ¿Y de Pablo quién profetizó? Entonces no, según los teólogos de hoy en día, no puede haber apóstoles. Y ellos se amparan con esta palabra. Como nadie anduvo con Jesucristo en estos días, entonces no hay apóstoles. Pero Jesús llamó directamente a Pablo en una visión que nada más escucharon, pero no vieron nada. Y en la visión, Pablo, ¿qué vio? Que llegaba, él vio una luz y escuchó la voz de Jesús y le preguntó ¿quién eres? Y le contestó, él estaba ciego. Pero en una visión dice, ya vio que venía Ananías, ponía las manos y recuperaba la vista. Y lo escogió para enviarlo a los gentiles. Y Pablo dice, fui llamado como apóstol a los gentiles. Hoy en día dicen que Pedro fue el primer papa. Pedro, el apóstol, fue el primer papa de la iglesia, cuando debería haber sido Pablo. Se equivocaron de apóstol, porque Pedro fue enviado a los hebreos y Pablo a los gentiles. Ahora, vamos a ver, apóstol, dice, lo que quiere decir apóstol. Es un término que se utiliza en el cristianismo para referirse a un enviado o mensajero de Dios. Características: es un enviado de Dios, tiene una comisión divina, es un líder espiritual, tiene dones espirituales. Hoy en día, los apóstoles de hoy en día, pues algunos de ellos son designados apóstoles por la misma iglesia, son enviados a levantar obras y no necesariamente tienen dones de sanidad. Pueden tener dones, algunos de sanidad, de profecía, don de lenguas, los dones que enseñan que están en ¿qué? 1 Corintios 13 o 14. Los dones, creo que están en el 13, en el 14 empieza lo del mayor de los dones, que es el amor. Vamos a ver Romanos, otra vez, capítulo 1. Fíjense bien aquí en el 5 y el 6. ¿Ya están ahí? Fíjense aquí, y esta palabra tómenla para sí. Dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Nosotros somos salvos por gracia o no, mis hermanos? Somos salvos por gracia. Y a mí me gusta mucho este versículo cuando dice, y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esa palabra, en todas las naciones, mis hermanos. Y todavía dice, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Todos los que estamos en esta sala. Directo. Porque al mencionar todas las naciones nos incluye.
A pesar de que cuando se dio esta palabra, nuestra nación todavía no existía, pero ya estábamos, aunque no como una nación, nuestros padres ya existían, porque somos de naciones más viejas que descendemos. Entre nosotros nos hemos ido revolviendo nación contra nación, nación con nación, pero nuestra raza es un resultado de la cruza de diferentes razas que ya existían desde aquellos tiempos. Y somos una nación. México es una nación. El Salvador, Honduras, Guatemala, todos son naciones. Muchas son nuevas, pero son naciones. Y la palabra no se hace vieja. La palabra es actualizada todo el tiempo. Porque cuando estas líneas se escribieron, el Señor ya sabía que iba a haber mexicanos, salvadoreños. Cósense, porque el Señor sabía. Él desde antes ya había visto este día que estamos aquí reunidos, y que usted iba a recibir esta palabra, y que usted tiene que irse a su casa pensando en que los llamados son para cada uno de ustedes, los dones son para cada uno de ustedes, que son siervos del Señor, y que nadie los convenza de que ya hoy en día ya no hay tal ministerio, porque los profetas y los apóstoles hoy en día, los profetas y los apóstoles son una bendición para el cuerpo de Cristo. Tenemos que ver quiénes son y quiénes no son. Hay una palabra que dice en Apocalipsis, dice: has probado los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Los que no creen en apóstoles agarran ese y dicen: no existen. No es que no existan, es que se ha metido mucha gente del enemigo, hijos del diablo, se han metido a las congregaciones como lobos rapaces. Algunos pueden ser hasta ateos, pero se aprendieron el sistema de los cristianos para adquirir poder, para adquirir riquezas. Y ahí es donde dice el Señor Jesucristo: vendrán falsos profetas en mi nombre, mas por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que usted está viendo en la gente? Porque muchos de estos solamente son como los políticos, más falsos que nada. Solamente cuando ocupan el voto van y los ve usted que hasta lo abrazan y sabe cuánto le prometen. Los ve usted muy alegres, muy sonrientes, preocupados por usted. Consiguen lo que querían, adiós. Y en el cristianismo es lo mismo. También se ha metido mucho, que dice Pablo: salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y hay que ver cuáles de todos los apóstoles que dicen ser apóstoles, cuántos en realidad lo son. De todos los profetas que se dicen ser profetas, cuáles en realidad lo son. Algo muy claro que dice el Señor es: cuando un profeta hable profecía de parte mía mintiendo y no se cumpliere, no tengas temor de él, porque de suyo ha hablado, pero yo no lo mandé. Entonces eso es una señal. Cuando un profeta les diga algo y no se cumple, no es profeta. Es una señal clara. Yo profetas he conocido varios, pero tengo muy pocos que yo digo si se cumplió. Hay que tener cuidado. Número uno, que no nos engañen de que no existen los 5 ministerios hoy en día, porque información hay por todos lados, ¿sí o no? Digo, basta con meterse al internet y ahí encontramos cantidad de información. Entonces ahí lo que tenemos que tener cuidado es
de qué parte viene esa información, porque en gran parte, el 90% estará correcto lo que digan, pero con ese 10% o 5% de error, nos echa a perder toda nuestra doctrina, porque ya vamos a cascabelear en creemos o no creemos en esto. Entonces, para ver el material, para ver una película, para ver una serie bíblica, hay que leer primero la Biblia, porque después vemos algo equivocado en los medios y lo damos por hecho, porque no lo sacamos de la Biblia, lo sacamos de lo que los demás dijeron. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, que no nos convenzan que no hay 5 ministerios, y tener cuidado con los que dicen ser algo que lo sean en realidad, para no caer en trampa de un lobo rapaz. Amén. 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 Pónganse sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y como dijo Pablo, no hay que ser oidores olvidadizos. Guarden los temas, denles una pasadita, medítenlos, analícenlos, a ver qué Dios le dice. Aquí yo digo muchas cosas y no todo es para todos, pero esa palabra que Dios le dio a usted, analícela. Amén. Tenemos nuestros ojos. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra, por este estudio, Señor, que usted nos ha dado para este día. Gracias, Señor, por esta carta a los romanos, Señor, que nos ha sido de bendición y de guía, Padre Santo. Le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, nos vaya revelando, Señor, conocimiento acerca de esta carta, Padre. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con el mundo actual, Padre Santo? Con el que estamos viviendo, Señor, con lo que se está viendo alrededor del mundo, Padre Santo, en las comunidades, en nuestras familias, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que aún, Señor, en nuestras casas y de noche nos siga ministrando, Padre. Que nos siga revelando, Padre Santo, su palabra. Que no seamos olvidadizos, Padre. Prepare nuestros corazones, Señor, para recibir su palabra, para edificación, Padre Santo.